Bueno, buenos días chicos otra vez. Entonces la idea ahorita es trabajar lo relacionado con la parte de física. Entonces vamos a trabajar un concepto un poquito variadito que tiene que ver con la parte de corriente eléctrica. ¿Listo? Eh, entonces ya en la parte anterior habíamos trabajado, pues la semana anterior habíamos trabajado lo relacionado con la parte de voltaje, pues se había dejado el taller relacionado con la parte de campo eléctrico, de voltaje y de capacitancia. ¿Listo? Entonces la idea es trabajar ahorita tres conceptos relacionados con la parte de la corriente eléctrica, ¿sí? Vamos a mirar aquí este texto, unas cosas, pero pues igual vamos a ir explicando por medio de unos ejercicios, ¿sí? Entonces, esa primera parte es lo que tiene que ver con lo que es corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica es un factor importante para el desarrollo de lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Recordemos que la ley de Ohm relaciona tres conceptos: la resistencia, el voltaje y la corriente. ¿Listo? Sin embargo, como dice acá, durante muchos siglos, pues el hombre utilizó el fuego con el propósito de iluminar, ¿sí? Después, hay experimentos que demostraron que la electricidad puede transferirse de un cuerpo a otro. ¿Listo? Y el más famoso de estos experimentos fue realizado por el holandés Musschenbroek, ¿listo? En la ciudad de Leiden, ¿sí? Y que se conoce como la botella de Leiden, ¿listo? Entonces esa botella introdujo pues una parte metálica, una aguja cuyo extremo superior estaba en una esfera y comenzó a electrizarla, ¿listo? Esta es esa que salen como chispitas, ¿sí? A partir de una esfera. Bueno. Y pues digamos eso genera a lo que tenemos el concepto hoy de lo que es corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces ese concepto de hoy de la corriente eléctrica es muy conocido y muy importante porque dice que la corriente eléctrica es el movimiento continuo y ordenado de cargas eléctricas de un lugar a otro. ¿Listo? Pero todo esto es a partir de un material conductor. ¿Listo? ¿Sí? A partir de un material conductor. Entonces, digamos que ¿sí? Entonces lo que hacemos es que por medio de una sección, entonces lo que se hace es mirar, ¿sí? Cómo esas cargas pueden ir hacia un lugar o hacia el otro, dependiendo de esto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces es el movimiento continuo y ordenado de cargas eléctricas de un lugar a otro, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a ver, pero ¿cómo es que llegan nuestros aparatos eléctricos? Entonces en el interior de un conductor, por ejemplo, un cable, generalmente los cables, pero nuestros cables están dados más a material de cobre. ¿Listo? Entonces se encuentran millones de átomos con electrones libres. ¿Listo? Entonces si ese cable se encuentra terminado como tal a los conectores o a las terminales como una pila, entonces esos electrones libres reciben la energía y empiezan a moverse. ¿Listo? Reciben como ese plus, esa intensidad para que empiecen a moverse de forma ordenada. ¿Listo? Y eso obedece a la ley de los signos. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿no? Las cargas con igual signo se rechazan, ¿sí? Pero las cargas con diferente signo se atraen. ¿Listo? Entonces la corriente eléctrica que pasa por los cables no es más, como dice acá, entonces no es más que un movimiento de cargas eléctricas. ¿Listo? Entonces los electrones del metal que forman desde el enchufe hasta el aparato eléctrico. ¿Listo? Entonces en los conductores como los metales, son los electrones externos al átomo los que se mueven con libertad, pero en los conductores líquidos, ¿sí? Eh, no, ¿listo? Los materiales que no son conductores no permiten el flujo de la corriente eléctrica y se llaman aislantes. ¿Listo? Entonces no todos los materiales son conductores, hay unos que son conductores y hay otros que, como dice aquí, son aislantes. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esos efectos que produce la corriente eléctrica? Entonces, esos efectos que produce la corriente eléctrica, ¿sí? En los materiales son los siguientes. Entonces, uno de los primeros efectos, ¿sí? Es la generación de calor.
¿listo? Como una plancha eléctrica, ¿sí? Entonces la plancha, ya sea para poder alisar la ropa o en este caso una plancha del cabello para poder, digamos, aplanchar el cabello y alisarlo. Entonces ustedes saben que eso genera calor y pues ese calor se produce en lo que es a partir de esa corriente. Efectos químicos como por ejemplo la electrólisis, ¿listo? Y el magnetismo, ¿listo? Entonces va a generar esos tres elementos. Esos son los efectos que produce la corriente eléctrica a partir del flujo de electrones, ¿listo? Ahora, de ello que está ahí se deriva esta parte, ¿sí? Que es la intensidad de corriente eléctrica, ¿listo? Entonces la intensidad de corriente es eso, es como dice acá, ¿no? Es la intensidad con la que el flujo de las cargas pasa por un material conductor, ¿listo? Eso se deriva en esto que está aquí, ¿listo? Entonces la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga neta que circula por una sección transversal de un conductor en un intervalo de tiempo, ¿listo? Y eso se deriva en esta fórmula que está acá, ¿listo? ¿Sí? Entonces aquí nos hablan que la intensidad es igual a la carga neta que circula por una sección transversal. Cuando hablan de una sección transversal es por un punto del cable, de un material conductor, sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto se mide en amperios. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Se mide en amperios. ¿Listo? Como hablan acá, entonces, un amperio. ¿Listo? ¿Sí? Entonces la unidad de medida de la intensidad de corriente, ¿sí? De la intensidad de corriente es el amperio, ¿listo? Debido al señor Ampere, que fue el que generó este diseño de la medición de la corriente eléctrica, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo de cómo funciona. Les pido el favor de que todo esto que hemos venido subrayando acá, de todo esto que miramos acá, ¿sí? Las partes importantes, las anoten en su cuaderno, ¿listo? Por favor, ¿listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La intensidad de corriente se mide entre la carga neta y el tiempo que se demora, ¿listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo acá. Entonces, calcular la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un conductor en 2,4 minutos si la intensidad de corriente es de 4,8 amperios, ¿listo? Entonces aquí nos hablan es de la cantidad de electrones, ojo, ¿sí? Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, un electrón, ¿sí? Tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19, ¿listo? Pero esa carga, sí, al mirarla en la cantidad de electrones, nos genera 625 por 10 a la 16 electrones. Es decir, en un segundo me estaría pasando esta cantidad de electrones. ¿Listo? Pero bueno, ya vamos a mirar con detalle. Entonces, ¿qué datos tenemos de acuerdo al problema? Entonces, de acuerdo al problema, tenemos una intensidad de corriente, ¿sí? Es de 4,8 amperios. Pero nos dicen que pasa en un tiempo de 2,4 minutos. ¿Listo? ¿Listo? Pero esos minutos hay que convertirlos a segundos. Entonces, para convertirlos a segundos, vamos a multiplicar por 60. ¿Listo? Entonces, 2,4. Eso lo vamos a, al convertir o al multiplicar, eso nos da 144 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En este caso, lo que nosotros necesitamos es la carga, ¿sí? Entonces, para encontrar la carga, pues necesitamos despejar Q. Entonces, este tiempo que está dividiendo pasaría a multiplicar a la intensidad de corriente. Por lo tanto, entonces, la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Listo? Entonces la intensidad de corriente es 4,8 amperios por el tiempo, que sería 144 segundos. ¿Listo? Entonces 4,8 por 144
Entonces eso nos da 691,2. Y como es una carga, la carga se mide en Coulomb. ¿Listo? En Coulomb. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la cantidad de electrones? Entonces esa cantidad de electrones, ¿sí?, es igual a la carga que obtuvimos, ¿sí?, por 625 por 10 a la 16 electrones. ¿Listo? Entonces la carga que obtuvimos fue esta, 691 más 2, ¿cierto? Por 625 por 10 a la 16. ¿Listo? Y esto entonces nos va a dar, así como les debe aparecer en la calculadora, 4,32 por 10 a la 21. ¿Listo? Es decir, la cantidad, como dice acá, la cantidad de electrones que atraviesan ese material conductor es de 4,32 por 10 a la 21. Es decir, 432 y agréguenle 21 ceros a la derecha. Bueno, 19 ceros a la derecha para ser más exactos. ¿Listo? Es un número bastante enorme, es enorme, ¿sí? Recuerden que pues, la cantidad de átomos que puede haber en un sitio, en un elemento conductor, es muchísimo, son millones. Entonces, obviamente, la cantidad de electrones o de cargas que pueda pasar por ese material también es inmensa. ¿Listo? Eso sería con relación a la parte de la intensidad de corriente. ¿Listo? Miren acá, revisen el video otra vez. Bueno, vamos revisando esta parte. ¿Listo? Vamos a devolvernos acá y vamos a mirar lo que tiene que ver con las fuentes de voltaje. ¿Listo? Entonces, las fuentes de voltaje hablan acá palabras más, palabras menos, que es todo dispositivo que genera una diferencia de potencial. ¿Listo? Es decir, todo dispositivo que genera un voltaje, ¿sí? Porque recuerden que esta diferencia de potencial es el voltaje. Entonces, todo dispositivo que genera un voltaje se conoce como fuente de voltaje. ¿Listo? Como fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, estas máquinas, bueno, que se producían por medio de máquinas electrostáticas, en el caso de la botella de Leyden, que fue lo que leímos ahorita, ¿listo? Pero Alessandro Volta, ¿sí? Que aquí es donde sale lo de voltios, Alessandro Volta, inventa la batería eléctrica, ¿sí? Más o menos tal cual como la conocemos nosotros, a partir de las pilas, lo que llamamos la pila voltaica, ¿listo? Esas pilas que se colocan en un control, o bueno, esas mismas, ¿listo? Que son generalmente dadas o generadas a partir de discos de plata, de zinc y de cartón, más o menos así como lo que ustedes ven acá. Esta está la primera pila de Alessandro Volta, ¿sí? Que es la corriente, la primera fuente de corriente eléctrica sin interrupción. Oh, ¿listo? Ahora, eso nos da a entender algunas cosas con la parte del sentido de la fuente, de la corriente. ¿Listo? Recordemos que la corriente tiene cargas
o en este caso positivas como negativas, ¿sí? Y una pila, en este caso, pues tiene polos, ¿listo? Polo negativo y tiene polos positivos, ¿listo? Que como dice ahí representan puntos de menor y mayor potencial. Por lo cual el sentido de los electrones en el conductor se encuentra dado desde el polo negativo hasta el polo positivo, ¿listo? Desde el polo negativo hasta el polo positivo, ¿listo? Eso dice acá. ¿Listo? Entonces, si miramos aquí en el gráfico, miren, desde el polo negativo hasta el polo positivo. ¿Listo? Bueno, esta es la pila voltaica, lo que nosotros conocemos, el interruptor y el bombillo. ¿Listo? Entonces, aquí hacemos como un gráfico más simplificado de lo que es esto, ¿sí? Entonces, la corriente va a ir fluyendo, ¿sí? A medida que el circuito se cierra, es decir, cuando el interruptor baje acá y toque el cable, entonces ese circuito va a ir corriendo. El circuito de corriente va a ir corriendo por ese elemento y por eso es que el bombillo se prende. En el momento en que se levanta, ¿sí? Entonces la corriente queda ahí, ¿cierto? Y pues el bombillo se apaga. ¿Listo? Ahora, eso va a llevar a que una de las fuentes de voltaje se conoce acá como la fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces, para poder establecer una corriente eléctrica en un conductor es necesaria la intervención de un dispositivo denominado el generador eléctrico. ¿Listo? Entonces, ese generador eléctrico ya no carga, no carga, como dice acá, no carga, sino que separa las cargas positivas y negativas ya existentes que se acumulan en los terminales, ¿sí? Entonces, acá en este terminal, ¿sí? Se acumulan cargas positivas y negativas, se van acumulando ahí. Y lo que hace este generador eléctrico, lo que hace es separarlas, ¿sí? Separarlas, ¿listo? Y esa separación va a producir un campo eléctrico, o digamos un potencial eléctrico, que se conoce como la tensión o la fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces, esa fuerza electromotriz, ¿ya? Como hablan acá, de un generador, es la energía que suministra el dispositivo por cada unidad de carga eléctrica. ¿Listo? De dicho circuito. La fuerza electromotriz se representa como con esa de curva, igual a la energía o el trabajo, ¿sí? Energía o trabajo, recordemos que pasará a ser lo mismo sobre la carga. ¿Listo? Sobre la carga. ¿Listo? Y como nos hablan acá, entonces la unidad de medida es el joulon sobre coulomb, es decir, el voltio. ¿Listo? El voltio. Entonces, ¿listo? Entonces, por ejemplo, como miramos acá, ¿sí? Entonces la fuerza electromotriz, ¿sí? Está dada por la energía que se genera, se libera a partir de esas cargas sobre el valor de la carga. Se mide en voltios, ¿listo? Pero se representa con esa E cursiva, ¿listo? Con esa E cursiva. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un ejemplo muy sencillo y dice lo siguiente. Entonces, una pila posee una fuerza electromotriz, ¿sí? De 15 voltios. ¿Listo? Calcular la carga que transporta desde el punto de bajo potencial hasta el punto de alto potencial cuando consume 33 joules de energía química. Entonces nos están dando dos elementos, ¿listo? Nos dicen que la fuerza electromotriz que está generando esa pila es de 15 voltios, o sea, el voltaje, ¿listo? Y está consumiendo una energía de 33 joules. ¿Listo? Y lo que preguntan es la carga, es decir, ¿cuánto vale la carga? ¿Listo? ¿Cuánto vale la carga?
Entonces, de aquí tenemos que despejar carga. ¿Listo? Entonces, al despejar carga de acá, la carga pasa a multiplicar y la fuente electromotriz pasa a dividir. ¿Listo? Por lo cual, entonces para hallar carga va a ser igual a la energía consumida sobre la fuerza electromotriz. ¿Listo? Que eso va a ser igual en este caso a qué? Pues la energía es 33 joules. ¿Listo? Y la fuente electromotriz o la fuerza electromotriz, que serían 15 voltios. Entonces, si hacemos esa división, ¿sí? Pues eso nos va a dar 2,2 Coulomb. ¿Listo? Eso nos da 2,2 Coulomb. De manera que pues ahí podemos encontrar el valor de la carga. ¿Listo? Porque eso es lo que nos preguntan. ¿Cuál es el valor de la carga que transporta en ese punto como tal? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, de eso también, ¿sí? De ese elemento que está ahí, de esas fuentes, se puede generar algo que se conoce como la corriente, la potencia eléctrica, ¿listo? El año pasado ya hemos visto lo que era potencia a partir de elementos de la mecánica clásica. Sin embargo, aquí en la electricidad, entonces también podemos ver el concepto de potencia eléctrica, ¿listo? Entonces, la potencia de un generador, como hablábamos ahorita, se refiere al trabajo que realiza ese generador sobre una carga por una unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, si queremos ver cómo funciona esto, miraremos lo que tiene que ver con la carga. ¿Listo? Entonces, la potencia, de acuerdo a lo que vimos el año pasado, es trabajo sobre tiempo. Pero de acuerdo a esto que tenemos acá, ¿sí? De acuerdo a esta parte que está aquí, ¿sí? A esta fórmula de la fuerza electromotriz, trabajo es lo mismo que tener la fuerza electromotriz por la carga. Entonces yo puedo reemplazar el trabajo por esto que está acá. Entonces acá lo reemplazamos. ¿Listo? Pero resulta que carga sobre tiempo es lo mismo que la intensidad de corriente. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar esto por intensidad de corriente. Por lo tanto, el trabajo realizado sobre la carga en una unidad de tiempo es igual a que la potencia es la fuerza electromotriz por la intensidad de corriente. Y como recordamos, la potencia se mide en vatios. ¿Listo? Se mide en vatios. ¿Listo? Entonces, como se dice acá, ¿no? Entonces, la potencia de un generador se refiere al trabajo que realiza sobre una carga de tiempo, ¿sí? Pero esto se deriva en esto que está acá y la carga sobre unidad de tiempo se deriva en la intensidad de corriente, que sería esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar un ejemplo acá como para dejar esta parte. ¿Listo? Entonces, la energía que suministra un generador para llevar una carga de 3,7 Coulomb del polo negativo al polo positivo. Recuerden que la pila lo que indica es que va desde el polo negativo, ¿cierto? Hasta el polo positivo. Eh, es y para llevar una carga de 8,5 joules. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es la carga y esto que está acá será la energía o el trabajo. ¿Listo? Dice calcular la potencia del generador si se conecta a un conductor y hace circular una corriente de 5 amperios. ¿Listo? Entonces yo necesito encontrar la corriente, perdón, la potencia, ¿sí? Entonces la potencia se halla teniendo la fuerza electromotriz y teniendo la intensidad de corriente. Miremos qué datos tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos una carga, ¿sí? Que es de 3,7 Coulomb. ¿Listo? Tenemos un trabajo o una energía, ¿sí? Trabajo de 8,5 joules.
¿Listo? Y tenemos la intensidad de corriente, que es de 5 amperios. ¿Listo? Para poder hallar la potencia necesito la fuerza electromotriz y la intensidad. Sin embargo, solo tengo la intensidad. Pero con estos dos datos puedo hallar la fuerza electromotriz. Porque recordemos que la fuerza electromotriz es la energía o el trabajo sobre la carga. ¿Listo? Entonces vamos a hallar acá la fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces la fuerza electromotriz es igual al trabajo sobre la carga. ¿Listo? Entonces el trabajo es 8,5 joules sobre la carga, que es 3,7 coulombs. Entonces hacemos la división, ¿sí? 8,5 dividido 3,7 y eso me da 2,29. ¿Qué? ¿2,29 qué? Bueno, los escucho telepáticamente. Entonces eso da 2,29 voltios. ¿Listo? Voltios. Y a partir de este dato, entonces podemos hallar lo que es la potencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la potencia es la fuerza electromotriz por la intensidad. ¿Listo? Entonces, la fuerza electromotriz es esta que tenemos acá. ¿Listo? Que sería 2,29 voltios. Y eso lo vamos a multiplicar por la intensidad de corriente, que es 5 amperios. ¿Listo? Entonces, 0,29 por 5 amperios. ¿Listo? Y nos da que la intensidad es de 11,45. ¿Sí? Y como es una potencia, entonces se mide en vatios. ¿Listo? En vatios. ¿Listo? Entonces esos serían los componentes tanto de la corriente eléctrica como de las fuentes de voltaje. ¿Listo? Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Pues no es un taller, pero pues podemos dejarlo de esa manera. Entonces en una hoja blanca, o una sola hoja blanca, no necesito más. ¿Listo? Van a consultar a detalle lo relacionado con circuitos en serie, van a consultar circuitos en paralelo y van a consultar lo relacionado con circuitos mixtos, ¿sí? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué fórmulas hay? Etcétera. En una hoja blanca, ¿sí? Tamaño carta. ¿Listo? Eso a mano, ¿no? A mano. ¿Listo? Lo consultan y me lo llevan a la próxima clase. Y todo esto que miramos acá, todo esto que está aquí, ¿sí? Más lo que tomamos del libro de la parte importante, entonces eso me lo consignan en el cuaderno. ¿Listo? También se va a calificar. Para que por favor lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces por favor miren el video, copien eso en el cuaderno, hagan esa actividad, no se dejen colgar y pues si Dios lo permite nos vemos la siguiente clase. ¿Listo? Cuídense mucho. Se les quiere gratis.